Hey, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a este nuevo video en donde vamos a hablar de The Pale Blue Eye, una película que se estrenó en Netflix y que terminó llamándose Los Crímenes de la Academia aquí en Latinoamérica. Así que veamos algunas imágenes y les cuento qué tal me pareció esta película. Is it true you once elicited a confession with nothing more than a piercing look? Esta película está situada en una academia militar de West Point en 1830, en donde se encuentra el cadáver de un joven cadete. Los militares o los directores de esta academia llaman a Augustus Landor para poder descubrir qué fue lo que ocurrió con este cadáver, qué fue lo que pasó con esta muerte y quién es el culpable de tantos acontecimientos que han estado pasando en esta academia. Entonces, Augustus Landor es un detective que trata de encontrar cuál fue el responsable de esta muerte, pero en el camino se encuentra un joven Edgar Allan Poe que es bastante excéntrico, que en el camino le va ayudando a encontrar algunas pistas y que de cierta manera se vuelve su mano derecha. Juntos van a encontrar quiénes son los responsables de estas continuas desapariciones de cadetes y las muertes que son bastante extrañas. El responsable de esta película es Scott Cooper, un director que ya hemos visto anteriormente en el género del terror. En el 2021 sacó una película que se llama Antlers. Si no la han visto, pueden buscar la reseña en este canal y antojarse con algo de esta película. Creo que vale la pena y creo que mostró algunas escenas o algún estilo particular de este director que le cabe muy bien a los crímenes de la academia. Sin embargo, el foco de esta película se la lleva a Edgar Allan Poe, un escritor que ya lo conoce todo el mundo, lo han leído miles de personas. Creo que es el escritor más conocido del género del terror y nos ha entregado obras del género gótico que han perdurado por años y que posiblemente sigan siendo hoy referencia para los nuevos escritores. Entonces, además de todo este culto y las ganas de ver a un Edgar Allan Poe en la pantalla, creo que Crímenes de la Academia se enfoca más en esta otra parte de Edgar Allan Poe que es también conocido por ser uno de los padres de la literatura policial, de los crímenes manejados de una manera más policíaca y de la novela como tal, del thriller policíaco. Entonces, creo que la película se enfoca mucho en esto. La película es como una base o como un begins de todo lo que sucedió con Edgar Allan Poe o lo que supuestamente sucedió con Edgar Allan Poe y lo cual lo hicieron tan buen escritor de estos géneros. De hecho, Los Crímenes de la Academia es una adaptación de una novela del 2003 de Louis Bayard que recibió muchos elogios de la crítica, recibió el premio, entre otros, de Edgar Allan Poe, el premio Edgar Allan Poe, y para muchos críticos de este tipo de literatura alabaron al escritor porque de una u otra forma parecía como que Louis Bayard se había metido en esta academia y el libro contara las cosas como si él los hubiera vivido. Entonces, también un poco de esto se impregna en la película, a pesar de que tiene un tono un poco más diferente, un tono más oscuro y un poco más enfocado hacia el espectáculo. Sin embargo, logra ser un buen heredero y una buena adaptación de este libro. Obviamente hay que entender que una adaptación no es llevar todo lo que está de un formato al otro formato, sino hacer una curaduría y hacer un trabajo más profesional en cuanto a entender que no lo que está en letras escrito se debe ver igual en una pantalla y que las dos cosas son totalmente diferentes. A nivel visual es una película muy sencilla y demasiado efectiva. Creo que la fotografía de Masanobu Takanayami le da el punto gótico y le da el punto oscuro que debería tener pues todos estos paisajes nevados, todos estos momentos en la trama en donde se tiene que adentrar dentro de una academia o dentro de un cuarto oscuro. También hay momentos en donde nos adentramos en una morgue y se siente todo frío. Creo que la fotografía y tanto los diálogos como la fotografía juegan ahí un buen papel de tocar todo este tema de la muerte, de tocar la manera en la que pues el ser humano interactúa y todos los ritos que se hacen alrededor de la muerte. Inclusive la banda sonora de Howard Shore le da un punto muy misterioso. Si bien todos estos elementos no son tan espectaculares como normalmente vemos en una película de terror más palomitera, creo que todo termina siendo muy sencillo, muy simple, pero que al conjugarlo todo pues termina de encajar y termina de crear un ambiente que le beneficia a la narrativa.
Sin embargo, sumando todo esto anterior, la película termina siendo algo regular y lo que le da el punto a esta película y lo que es más interesante o lo que pues uno entra a ver en esta película son las actuaciones y el tremendo reparto que Scott Cooper consiguió. Si bien tenemos al reparto con algunos actores secundarios como Robert Duvall, Toby Jones y Simon McBurney, Timothy Spall, creo que todos estos actores interpretando a estos médicos y a estos militares le da un toque muy interesante a la película. También una Lea Marquis y una Lucy Boynton que de cierta manera le dan una tridimensionalidad al personaje de Edgar Allan Poe, distrayéndolo o sacando su lado un poco más caballero. Y también una Gillian Anderson que hace una madre bastante extrovertida y en ciertos momentos muy loca. Creo que el reparto de actores secundarios está muy bien nutrido. Sin embargo, todos los aplausos y lo único interesante de esta película es la interpretación de un Christian Bale como un Angustus Landor. Y pues también todos los amantes del terror entrarían a esta película esperando ver un acercamiento a un Edgar Allan Poe y en este caso la interpretación de Harry Melling le da un toque bastante raro, que si bien la figura de Edgar Allan Poe no está muy bien resuelta porque hay ciertos momentos en la vida de Edgar Allan Poe que el hombre era un galán y de cierta manera verlo como un galán excéntrico creo que le da un punto muy interesante y creo que las facciones de Harry Melling le da un toque más interesante a un Edgar Allan Poe de los cuales pues tenemos muy pocas imágenes y el actor tiene un cierto parecido y también la actuación de Christian Bale con Harry Melling se siente muy fluida y se siente que se compenetraron los dos para poder hacer estos dos personajes. La historia de los crímenes de la academia termina siendo algo lenta, una película que va de más a menos y toda la tensión y todo lo interesante decae muchísimo. Lo único que salva a esta película son las interpretaciones, pero si le quitamos estas interpretaciones, el manejo de la historia y el manejo de los guiones creo que es un poco más aburrida. Con un buen casting y las mejores selecciones de los actores, creo que una película tan aburrida como esta se puede mejorar mucho y eso fue lo que sucedió. Creo que se disfruta mucho más las interpretaciones y cómo hablan estos personajes a eventualmente lo que va a suceder con un giro de trama que al final es bastante desabrido y un final que si bien le da a las personas lo que quieren, pues termina siendo algo muy repetitivo. It's only a matter of time. Incluso Scott Cooper creo que es consciente de esto y se preocupa más por mostrar a los actores, se preocupa más por mostrar a un Edgar Allan Poe y hacerlo brillar en la pantalla que mostrar un caso que nos deslumbre o que nos maraville. Y pues el caso termina siendo muy de lo que ya hemos visto en el género del terror e incluso el género del terror aquí es un poco más referencial que demostrativo, pues la película no tiene nada de momentos terroríficos y no tiene ningún suspenso llevado hacia algún susto. Sin embargo, creo que es una de las pocas producciones que le logra hacer un poco de honor a Edgar Allan Poe. Las producciones de Chicho Ibáñez creo que han sido de las pocas que logran sacar algo del gótico y hacerlo de una manera más interesante y no tan repetitivo como el resto de películas y libros góticos. Esta película tiene algo muy interesante a pesar de venir de Netflix que pues últimamente ha hecho películas muy de algoritmo y esta se siente un poco más diferente. Al final es una película que busca darle algo entretenido a los amantes de Edgar Allan Poe. Es una película que cojea de muchas cosas, pero que lo más interesante son las interpretaciones y su buen casting. Ver a diferentes actores que tienen mucho talento unidos en una pantalla siempre es muy interesante y termina siendo algo muy entretenido de ver, con cero profundidad, pero que a los amantes de la nostalgia les va a gustar algo. Vayan a verla, está en Netflix. Me cuentan en los comentarios qué tal les pareció, si les gustó, si no les gustó, si les gustó esta interpretación de Edgar Allan Poe, si se lo imaginaban diferente. Los leo en los comentarios. Muchísimas gracias por suscribirse. No olviden activar la campana para que YouTube les avise cuando subo un nuevo video. Muchas gracias por ver este video y por verlo hasta el final. Nos vemos en un próximo, tal vez con otra reseña. Mi nombre es Andrés Quintana. Esto es Fuegofilo y nos vemos en la oscuridad.